gorritos de los matraces. Además de un pesaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues bueno, aquí lo que tenemos que también tener es el agua destilada de lo que vamos a utilizar. Y aquí está el agua destilada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a ver de mis medios qué indicaciones me dicen. Por ejemplo, quiero preparar para agar Müller-Hinton. Me dice que necesito 38 gramos del medio en 1 litro de agua. Entonces yo lo que tengo que hacer es mi reglita de 3, sencilla. Müller-Hinton, 38 gramos por litro. Aquí me equivale los 38 gramos en 1000 mililitros. ¿Cuánto ocupo para 250? Una simple regla de 3. 250 por 38 entre 1000 y me da 9.5 gramos. El ejemplo para BAB. Aquí en esta parte era lo que les comentaba, de los 32 gramos. Allá pues yo ya nada más sé que si es medio litro, pues me voy a la mitad. Pero si ustedes requieren hacer un cálculo, esto es lo que tendrían que hacer en la reglita de 3. 38 gramos para 1 litro, pues bueno, aquí que hacen 38 para 1000 mililitros, los convierten. Aquí voy a saber cuántos son los gramos, pues me da X. Y si voy a preparar 250 mililitros, pues bueno, hago la conversión. Entonces sería 250 por 38 entre 1000 y les da 9.5 gramos. Es lo que tendrían que hacer. Agar base de sangre me dice que 40 gramos a 1 litro. Y entonces pues ya hago la simple regla. En 200 mililitros para 40 gramos, ¿cuánto tengo que hacer? Y me da 8. Igual, para caldo soya tripticaseína, me indica que es 30 gramos en 1 litro. Y para yo saber cuánto tengo que poner de gramos en 150 mililitros, pues corresponde a 4.5 gramos. Yo ya teniendo en cuenta esas cantidades, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues bueno, tomo mi probeta, son los que tienen la medida más exacta, y voy a preparar 200 mililitros de agar base sangre. Entonces 200 mililitros es aquí. Y voy a vertir el agua. Me voy a fijar, ahí ya van 180. Y aquí tengo 200 mililitros de agua. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a tomar mi matraz y al matraz lo voy a rotular y voy a decir que aquí tengo B, A, B. Y voy a vertir la mitad de agua al tanteo. Vierto un poco de agua con el propósito de que cuando yo tasteo, mi polvo de agar no se quede pegado en la superficie. Me dice que es 8 gramos. Entonces yo ya aquí tengo mi tablita de pesaje. Hay que tarar. Aquí lo vamos tarando. Y le voy a dar 8. Pesa 1.3, entonces en 9.3. Y tomo mi medio. Agar base sangre. Voy a destapar. Y aquí con el abatelenguas voy a empezar a poner el polvo. Con mucho cuidado. Yo voy a poner 8 gramos. Y ahí nos pasamos. Esto puedo hacer para retirar el exceso de polvo del que me pasé. Hasta que me quede mi cantidad exacta. Una vez que yo ya lo tengo, voy a tomar este con cuidado y voy a doblar así el papelito, lo inserto en la boca del matraz y vierto todo el polvo. Si voy a hacer otra medición del mismo medio, ese me puede servir. Y termino por las paredes
de vertir el resto del agua. Aquí lo que yo tengo que hacer pues es homogeneizar. Voy a homogeneizar para que todo este polvito, pues bueno, se termine de disolver. En lo que se termina ahí de disolver un poco y reposar, eso también puedo hacer para que se quiten esos grumos, movimientos circulares. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, ya lo vieron en preparación de medio de cultivo, en el material. Tengo que medir mi tapón de algodón porque voy a llevar a esterilizar. Una vez que lo tengo, recuerden, en la gasita todavía me queda flojo, entonces voy a agregar más algodón, lo mido y como ya es el sonido que espero, ya puedo ponerlo. Entonces, acuérdense que son 4 extremos. Aquí hago el primer nudo de esta manera y acá el segundo nudo. Lo ideal es que no quede tan mechón porque luego se les puede quemar. Y aquí aseguramos que ya nuestro algodón no se va a salir. Lo probamos y el sonido que hace. Entonces aquí tenemos esta parte. Si se fijan, ya fue cambiando el agua, ya se está disolviendo más, pero muchas de las ocasiones vamos a necesitar nosotros de calor. Entonces, en este calor, ¿en qué va a consistir? En calentar un poquito el agua para que éste se vaya realmente disolviendo completamente. Y ahí hay que estarlo moviendo. Calor, dejando reposar. Si no llevamos mucha prisa, lo podemos dejar un tiempo a que se disuelva más y posteriormente al calor. Fíjense ahorita y observen cómo está el medio y este va a pasar a un tono cristalino. Cuando se preparan grandes cantidades, pues se ocupa de otros guantes especiales que son específicos para la preparación de medios por el calentamiento de estos. Acuérdense que esta agua tiene que estar por arriba de los 80 grados centígrados para que se pueda disolver. Calentamos. Aquí lo estamos haciendo de la manera con el mechero porque realmente pues es una cantidad muy poca la que estamos utilizando, pero cuando se preparan arriba de 1 litro o de 700 mililitros, normalmente utilizamos este tipo de guantes. ¿Por qué? Para yo tener mejor, poderlo tocar mejor y ponerlo a calentar y evitar que me queme. Nuevamente, aquí caliento de esta manera, empiezo a homogenizar para que se vaya distribuyendo. Y bueno, si nos vamos fijando, empieza a haber un pequeño burbujeo en la parte de abajo. Tiene que estar bien disuelto. Ya transcurrieron aproximadamente 5 minutos. ¿Se fijan cómo va cambiando el medio a cómo estaba ahorita? Todavía le falta poquito. Vamos a esperar otro tiempo. Tiene que estar cristalino. Aquí hay que tener cuidado. No debemos dejar que nos suba. Una vez que vemos que está subiendo, mejor lo retiramos porque si se fijan todo este burbujeo sube de más y se les puede vertir el medio. Aquí pues lo estoy poniendo porque está caliente el medio. Y propiamente, si alcanzan a observar, aquí se le quedan grumos ya con lo caliente.
y hacer estos movimientos se va a ir bajando. Aquí ya casi nuestro medio está. Entonces fíjense, empezó a hervir, lo retiré. Nuevamente es lo mismo. Aquí van a empezar a ver cómo empieza el burbujeo. ¿Sí ven el burbujeo? Entonces ahí yo lo retiro porque si dejo que este siga subiendo, les digo, el medio se va a derramar. Entonces aquí ¿qué hago? Únicamente agito y muevo de esta manera para bajar el medio de cultivo que tenga yo en las paredes de mi matraz. Y pues bueno, si se fijan, ya va cambiando más, ya está más cristalino, ya le falta menos. Entonces nuevamente caliento, nuevamente se ve cómo empieza el burbujeo, si lo alcanzan a apreciar. Entonces ahí inmediatamente detengo la reacción y pongo aquí mi medio. Y ahí dejo, es este. Y se fijan, ya el medio de cultivo está cristalino. Lo acerco para que lo vean. Entonces este medio de cultivo ya está listo. Ahora, yo puedo tener dos opciones. Si voy a preparar tubos sólidos, de aquí voy a tomar para vertir en mis tubos y llevarlos a esterilizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, lo ideal es tener su pipeta y saber la cantidad de medio que yo tengo que vertir. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Como aquí, ahorita, no importa si lo pongo aquí, no pasa nada, todavía lo tengo que llevar a esterilizar y en esterilizada se va a quedar libre de microorganismos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, voy a tomar medio, que ya está, y vamos a colocar 8 mililitros en cada tubo, o pueden ser incluso 10. Mido los 10, ahí están, los 10, y los deposito en mi tubo. Esto es para cuando voy a preparar tubos. Nuevamente, tomo 10. Y lo deposito en mis tubos. Aquí se ve que es más cantidad porque el tubo es de diferente diámetro. Nuevamente 10. Y deposito en el tubo. De aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, tengo que taparlo. Lo tapo, que quede un poco flojito. Los tapo. Los tapo. Y pues bueno, vamos a colocar nosotros 6. Nuevamente, tomo los 10 mililitros. Y los deposito. $10 mililitros. Deposito en el tubo. Nuevamente ahí tenemos un tubo de diferente diámetro o capacidad. Y deposito el líquido. Entonces fíjense aquí. Tapamos y que quede ese juego. No es completamente tapados. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo para llevarlos a esterilizar? Voy a tomar una bolsa, voy a tomar los medios de cultivo en tubo, los deposito y pues bueno, voy a ajustar de tal manera que no se vayan a caer y le hago un nudo. Acuérdense para ver que sí se llevan a condiciones de esterilidad. ¿Qué ocupo? De mi cinta testigo. Y esta cinta testigo, pues se la coloco alrededor
y voy a marcar de la siguiente manera. B a B. Y la fecha. Y así es como los voy a llevar a esterilizar. Ahorita vamos a ver cómo se van a meter a esterilizar. Ahora bien, yo sí lo ocupo para hacer placas. Entonces aquí se queda ese medio. Ya tiene su tapón. ¿Qué es lo que le hace falta? El gorro papado, ¿verdad? Entonces vamos a recordar. Tengo mi hoja, la divido a la mitad. Doblo este extremo hacia adentro, el otro hacia adentro, este lo doblo hacia arriba y el otro lo voy a doblar hacia atrás. Y lo que yo puedo hacer es más o menos darme una idea o directamente colocar aquí y doblar para que quede justo. ¿Con qué finalidad? De mantener la esterilidad. Y pues bueno, aquí colocamos nuevamente la cinta testigo y además de que se ajuste al matraz. Aquí ya está. Ya sabemos que es B a B. Entonces, para cualquier cosa, B a B. Y la fecha. Hasta ahí vamos bien. Entonces, esto se lleva a la autoclave para que se esterilice tanto los tubos como para preparar cajas de Petri. Ok, nota importante, cuando yo voy a preparar un caldo, este no necesita un calentamiento riguroso como para yo obtener un medio así de cristalino, que es el que ya está listo, ya que no contiene agar. Y al no contener agar, pues bueno, no necesito la temperatura arriba de los 80 grados centígrados. Y los caldos siempre se deben de acomodar en tubo. Estos no van en placa. ¿Por qué? Porque parece que cumple otra función el medio sólido. Entonces la preparación de los caldos no necesita mucho calor y se vierten en tubos. Ok. En el cuarto de esterilización, nosotros tenemos que checar nuestras ollas y las indicaciones que éstas tienen. Por ejemplo, aquí me indica las temperaturas, las libras o PSI y las atmósferas. Entonces, las condiciones de esterilidad a las que se llevan es 15 minutos, 121 grados, 15 libras, una atmósfera de presión. Y esta pues sí me lo maneja todo. En cambio, esta olla que vamos a utilizar únicamente maneja las atmósferas y las libras de presión. Esta pues es nuestra autoclave que utilizamos. Ya tenemos previamente el agua nosotros calentando y ustedes lo van a observar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con sumo cuidado, mi material lo voy a meter. Observen aquí cómo están las líneas de la cinta testigo, porque posteriormente estas van a cambiar. Y aquí las voy a poner en un botecito para que no se vayan a vertir. Tengo mi material ya listo, lo voy a colocar, y otro material que ya también tengo listo. Y aquí de esta manera van a estar en la olla. Aquí ustedes fíjense que tiene diferentes embones esta olla. Tiene su presión y pues bueno, ahorita vamos a ver la función. Y yo me voy a guiar. Tiene que entrar así y únicamente giro. Si se fijaron o escuchan, ustedes ya escuchan un silbido y esta ya se subió la presión. Ahí indica que ya está. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Colocar la válvula. ¿Para qué? Con la finalidad de que no se escape. Y aquí, pues ya lo que voy a hacer
Voy a esperar a que mi olla suba hasta una atmósfera, 15 libras de presión. Sé que esta temperatura va a estar de 121 grados y lo voy a dejar 15 minutos. Entonces, ahorita, si ustedes se van fijando cómo va subiendo la válvula, es porque aquí la presión está aumentando. Acuérdense que esta esterilización es esterilización por vapor húmedo. Entonces, la finalidad que yo realizo con la esterilización es de tener un material libre de cualquier microorganismo que me pueda interferir en el diagnóstico microbiológico. Aquí para nosotros es muy importante las condiciones de esterilidad. Si se fijan, utilizamos otros tipos de guantes por las temperaturas que se alcanzan, pero siempre tenemos que andar cubiertos y importante nuestra protección. Aquí como ya está previamente calentada el agua, pues bueno, si se fijan va subiendo de manera rápida, pero cuando ustedes lo hacen con agua que está totalmente fría, pues toma un lapso de tiempo mucho mayor. Entonces aquí vamos viendo cómo va subiendo y ahorita que suba va a empezar esta válvula como a silbar. Ahí nos da una indicación de que ya alcanzó la temperatura, la presión y las atmósferas. ¿Cuánto quedamos? 121 grados centígrados, 15 libras de presión y una atmósfera. ¿Por cuánto tiempo? 15 minutos. Entonces aquí va, ahí va subiendo. Incluso fíjense, esta valvulita también que es de escape, ahí lo va dando la opción. Entonces, ahorita que llegue aproximadamente como al 1 pasado, va a empezar esta olla a silbar como indicativo de que ya alcanzó la temperatura adecuada. Y las temperaturas que comento. Aquí ya transcurrieron unos 4 minutitos, si se fijan, ya empieza a hacer un sonido la olla y aquí ya nuestra válvula de presión está llegando al 1 y a las 15 libras. Entonces, ¿se fijan cómo se empieza a mover la válvula? ¿Qué es lo que empieza a hacer? Fíjense acá también la válvula. Entonces, ahí ya nos está dando el indicativo de ojo. Ya alcancé la temperatura, acondicióname a mantenerme así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bajar un poco la temperatura para que esto no suba, porque si no le bajamos, va a subir y va a poder causar un accidente. Entonces ya lo único que hago es disminuir la temperatura, o más bien la llama, y así va a permanecer por 15 minutos. Cuando se alcanzan los 15 minutos, yo apago mi olla y dejo que este vapor salga poco a poco. Estas temperaturas pues normalmente en bajar tardan hasta 1 hora. Entonces no crean que es así como que muy rápido. Entonces aquí lo voy a mantener 15 minutos. Bueno, una vez que ya transcurrieron los 15 minutos de esterilización, que la olla bajó, yo puedo apreciar aquí los tubos que llegamos a inocular, a esterilizar, cómo se le marcan las líneas a la cinta testigo. Este es antes y después. Y estos son los tubitos que preparamos. Y pues bueno, aquí también está nuestro medio y vemos cómo se le marcaron las líneas. Eso nos indica que se llevó a cabo la esterilización de manera adecuada. Si yo quiero preparar agar sangre, porque ya ahorita este medio ya aquí se queda, así ya se puede quedar, o lo podemos hacer en pico de flauta. ¿Qué hay que hacer únicamente? Pues bueno, destaparlo. Lo destapamos con cuidado, tomamos el tubo, apretamos bien, porque acuérdense que no se quedó bien tapado, e inclinamos. Tapamos bien, inclinamos, tapamos bien, inclinamos, y ahí vamos a dejar que solidifique nuestro medio. Esto es porque yo lo hice en tubo. ¿Qué pasa
si yo quiero realizar placas de agar sangre, agar chocolate, Müller-Hinton, etc. Tengo que tener todo mi material listo y sobre todo las condiciones de esterilidad. Para yo preparar agar sangre, pues ocupo sangre, el medio y las placas. Pero ocupo que este medio esté aproximadamente a unos 40 grados centígrados, no tan frío porque se puede gelificar, pero sí necesito de tal manera que al final yo pueda obtener una placa de esta forma, sin embolizar, porque vamos a ver la diferencia entre una placa de agar sangre a una placa de agar chocolate. Entonces, aquí voy a dejar mi medio enfriar hasta que yo lo consienta y sepa que no me va a alisar eritrocitos. Si yo quisiera hacer un agar chocolate, inmediatamente vierto la sangre y comienzo a calentar para alisar. Lisar a los eritrocitos y después vierto en mis cajas Petri. ¿Cuál va a ser la forma correcta de yo vaciar mi medio? Bueno, si se fijan, aquí lo que podemos hacer es levantar el tapón y fíjense cómo van a funcionar nuestras manos. Tomamos el tapón de esta manera. La placa va a estar la base, la tapa. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Tengo ya lista mi placa, la puedo destapar un poquito y dejarla así. Destapo, flameo, vierto el medio. Lo estoy virtiendo, vuelvo a flamear y vuelvo a tapar. Es la forma en que yo voy a vaciar mi medio en las placas. Ya cuando las tenga acomodadas, pues bueno, voy a ir haciendo esta apilación. Muy bien, vamos a hacer la preparación de un agar chocolate. Ya aquí tengo mi medio, voy a tomar mi tubito con sangre. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a destapar y con cuidado voy a verter la sangre. Y ahí la tengo, tapo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a mezclar y voy a llevar a calentar. Porque lo que quiero es que se glicen los eritrocitos. Entonces así empiezo a homogenizar y caliento. Vuelvo nuevamente a homogenizar y caliento. Nuevamente homogenizo, caliento. Lo que quiero es obtener eritrocitos lisados o rotos. Entonces hay que aplicarle temperatura. Si se fijan, ya la coloración va cambiando. Va a quedar de manera de chocolate. Este medio de cultivo tiene que estar caliente, acuérdense, para que tome esta coloración. ¿Sí lo observan? Ahora, este medio yo ya lo tengo listo, ya está para que lo consienta. Nuevamente, tomo mis tubitos de sangre y los voy a vertir por las paredes. Levanto y vierto con cuidado mi sangre, porque lo que quiero es que no se licen los eritrocitos. Voy a homogenizar suavemente. Voy a ver si con eso es suficiente o si ocupo más sangre. Entonces homogenizo. Y bueno, para que no esté palidita le voy a poner más.
Ahí de- para que se fijen, sangre como está rojo y está de color chocolate. Profesora, no escucha bien. Sí, no se le escucha bien. Inclino. Tapo. Y vuelvo a homogenizar. Si se fijan aquí claramente la diferencia entre un agar sangre y un agar chocolate. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente igual, coloco aquí mi placa, destapo un poco, con este, destapo, flameo y deposito. Flameo y tapo. Bien, esa es la parte de lo que se tiene que hacer para la preparación de medios de cultivo. Les decía, aparentemente nosotros vemos como que es sencillo, pero realmente lleva mucho trabajo. Ahí pues obviamente fuimos cortando, pegando y haciendo todos los movimientos ahí para que más o menos quede el video. Y pues bueno, de alguna manera ustedes lo vean. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, yo, profe. Sí, Ernesto. Y ahorita, ¿quién levanta? ¿Sí, Ernesto? Mi duda es el tapón. ¿Ese lleva algún, o sea, como algún desinfectante o alcohol o algo así? No, nada. Nada más es la gasa y el alcohol. Porque cuando nosotros lo sometemos a proceso de esterilización, pues ahí se esteriliza. No hay necesidad de agregar nada. En la autoclave se esteriliza. Por eso es que cuando lo vamos a vaciar hay que tener cuidado en que no lo pongamos en la superficie o que nada más lo tengamos con la mano. Por eso lo agarramos de tal manera que puede ser con todo y el gorro o retirar el gorro y nada más de la parte como que quedó de cebollita, de ahí estarlo nosotros tomando sin pegarlo en la parte de la mesa. Pero no nos lleva nada, Ernesto. Y la sangre que se utiliza, bueno, si es sangre, o sea, de un animal o de qué tipo es, o realmente es sangre. Ah, ok. En este caso, la explicación, la verdad, como no teníamos diferente sangre, que la que utilizamos es sangre de carnero, utilizamos sangre humana. Ahí fue nada más para la explicación, que nosotros fuéramos viendo bien, o en este caso para ejemplificarles a ustedes, pero lo ideal es que sea con sangre de carnero. Incluso los que ustedes pueden comprar, que nos los vende ya el proveedor, es de sangre de carnero que tienen mejor afinidad. Pero pues bueno, también por proceso de enseñanza podemos utilizar nosotros en el laboratorio sangre humana, pero es sangre de carnero, Ernesto. Y esa, no se puede como descomponer ahí en la bolsa o algo así, o sea, como que, bueno, más que No, nada, sí, te dejo terminar. no, esa era mi pregunta, o no se puede como, no sé, que se divida algo de la sangre ahí estando en la bolsa o se precipita algo ahí, ¿no? No le pasa nada. En las bolsas tienen obviamente aditivos que evitan que se coagulen. ¿Qué es lo que pasaría? Que te dan como tiempos estimados en que tu sangre puede permanecer así como viable. Ya posteriormente sí se empieza a ver la separación de suero y el paquete globular, y ya pues ahí obviamente vamos a tener pérdida de eritrocitos, los medios te van a quedar pues feos, pero nos vamos sobre el tiempo de vida que nos dicen ahí, y también pues ya la práctica nos va diciendo si todavía nos sirve o no nos sirve la sangre, porque hay veces que ya se ve morada y pues ya no la podemos utilizar, pero las bolsas tienen aditivos que permiten mantener viable la sangre. Y en este caso, pues hagan de cuenta que ellos sangran a los carneros y así como si alguien ha ido a donar
son esas bolsas especiales donde se recolectan, así son esas bolsas donde se recolecta el de la sangre de carnero. Oh, gracias, maestra. Sí, vayan poniendo presente nuevamente y la sección, por favor. ¿Alguna otra duda antes de avanzar? Maestra, en promedio, ¿cuánto tiempo tardan en hacer un agar? Te digo que como entre 3, bueno, ya con la práctica, pues 3 horas, pero normalmente es entre 4 horas, 5 horas, sobre todo por los procesos de esterilización, que son los que más tardan, José. Sí, Carlos. Disculpe, mi internet me había sacado el momento cuando pasó al autoclave. Vi que puso en un recipiente los tubos con el agar. ¿Qué? ¿No le puso algo? Además, solamente los puso ahí en el recipiente o le puso algo más. A los tubos con el agar de cuando lo estabas preparando, de que les decía que si queremos hacer pico de flauta, no, hagan de cuenta que ya ahí ya lo preparé y ¿qué es lo que hago? Mido aproximadamente 10 mililitros, es lo que normalmente para ese tipo de tubitos, y los inclinamos, pero no se le agrega absolutamente nada a ese medio de cultivo. Y, por ejemplo, ¿sí fue la pregunta? También cuando los llevó a esterilizar, vi que los puso en un recipiente. ¿Solamente los puso en un recipiente o les agregó algo más? No, solamente lo pusimos en un recipiente como de estos, pues sí, de los botes de chiles, para que no se nos vayan a voltear, porque si se voltean, como no están bien cerrados, se va a derramar el líquido y pues hagan de cuenta que pues se nos va a quedar la mitad, otros se les va a pasar el líquido, y esa es la finalidad de colocarlos para que vayan paraditos, porque si los ponemos, por ejemplo, en las gradillas de metal, se nos oxidan y se ponen pues muy feas, y por eso es mejor optamos que con esos botes nos resulta mejor, pero no se le agrega absolutamente nada. Gracias. Sí, ¿alguna otra duda? Ok, pues bueno, cuando de manera presencial estamos, pues es donde los traemos casi a las carreras. Y ahora esto, ahora esto otro. Creo que no he visto, pero como que hay mucho movimiento, no sé. Quedaríamos, no sé si vayamos ya a regresar, no sabemos ahí cómo tendríamos que valorar qué prácticas les damos, porque pues no todo el material está. Pero si regresamos, yo creo que esta sería una de las prácticas que nosotros realizaríamos. Bueno, entonces voy a presentar otra vez la pantalla. Cualquier cosa avísenme, por favor. Y pues este es el resultado de lo que fuimos a hacer hace un año ahí en pandemia con la maestra. Realmente pues nos atan de mano, ¿verdad? Porque no teníamos material. Y este fue el resultado. Los tubos de flauta, pues con la finalidad de conservación, hagan de cuenta que quedan de esta manera, bueno, bien hechecitos. Y cuando nosotros queremos conservar a las bacterias, pues hacemos un estriado, crecen y se llevan a refrigerar. Y aquí pues está bien clara la diferencia entre un agar sangre y un agar chocolate. Bueno, más bien así, 1 y 2. Bien. Bien, no hay nada, ¿verdad? Nada más alguien que comentó presente. Muy bien. Ahora, en cuanto a la morfología bacteriana, ustedes ya vieron que preparamos los medios de cultivo, que ya se generaron, que tenemos estos medios de cultivo estériles, que estamos de alguna manera y vamos a diagnosticar. Entonces tenemos nosotros que saber que no haya ningún otro microorganismo que afecte el medio ambiente. Por eso es importante mantenernos lo más estéril posible. Bueno, nosotros no, sino que trabajar en el área más estéril, acompañados del mechero. Vamos a aprender las características fundamentales de la morfología bacteriana.
Aquí sabemos que hay contaminantes ambiental. La fuente primaria de esta contaminación puede ser que los microorganismos estén presentes en el aire y lleguen y se depositen, que la esterilización sea deficiente, que exista la contaminación humana o que haya un almacenamiento inadecuado de estos medios de cultivo. Entonces, nosotros al tener estos medios de cultivo de manera inadecuada, pues no nos va a permitir hacer un diagnóstico. Incluso el que yo esté hablando y esté procesando la muestra, puedo contaminarla, porque en nuestra boca hay bastantes biotas o microorganismos, que se conoce como biota normal, y puede afectar. En el laboratorio, pues bueno, la contaminación del medio de cultivo se puede deber a diferentes factores, principalmente por hongos. Todos estos los que vemos aquí en la plaquita son hongos. Y pues bueno, aquí puede ser porque utilizamos agua contaminada, porque hay corrientes de aire, porque no trabajamos o porque más bien trabajamos fuera de la zona estéril, hablamos y ahí se va contaminando el medio de cultivo, porque nuestra esterilización fue deficiente y porque utilizamos cajas Petri contaminadas. Eso es lo que a nosotros nos puede interferir en el diagnóstico. Y pues nosotros tenemos que ver que la contaminación ambiental pues va a influir en el diagnóstico, porque se me puede contaminar y ya no puedo ver el crecimiento de algo que realmente está causando una enfermedad en un paciente, sobre todo cuando vamos a hacer el diagnóstico. La morfología que nosotros podemos valorar a los microorganismos va en diferentes sentidos. Uno puede ser en la morfología macroscópica y otro la microscópica. La macroscópica es la que nosotros estamos observando en estas plaquitas. Cuando nosotros tenemos que hacer el diagnóstico, pues vamos a trabajar con estas colonias aisladas, miren, estas que les estoy aquí separando. Esas son colonias en las cuales yo puedo trabajar, porque me dice también la literatura que en algunas ocasiones tenemos que hacer, bueno, más bien siempre en colonias aisladas. Yo aquí no tengo para nada colonias aisladas, aquí es un crecimiento masivo. Entonces, de las colonias aisladas yo tengo que trabajar y esa morfología macroscópica es la que yo voy a empezar a valorar. La importancia de evaluar esa morfología macroscópica para nosotros es diferenciar entre la morfología macroscópica del agente patógeno a la morfología microscópica. Es decir, la que yo voy a ver al microscopio, cómo está, cómo se agrupa, si es un coco, si es un bacilo, etcétera. Entonces, esto yo sí lo puedo ver a simple vista. Y pues bueno, aquí con esta evaluación podemos dar una orientación a los médicos con una información preliminar sobre qué bacteria puede estar presente. Obviamente, tanto la tinción Gram como la morfología macroscópica van a apoyar, no porque vean ustedes la colonia le van a decir, es tal bacteria. No, hay que ir armando ciertos criterios para poder dar la orientación. Principalmente se da con la tinción Gram, porque nosotros podemos ahí fácilmente distinguir entre una Gram positiva y una Gram negativa, que era lo que les comentaba en la hora pasada, que ahí íbamos a ver hacia dónde tenía que ir inclinando el diagnóstico. Y pues bueno, una vez que yo ya sé la morfología macroscópica y microscópica, voy a ir viendo qué pruebas tengo que realizar para determinar al agente causal. Dentro de esta morfología que yo voy a valorar está la forma puntiforme. Cuando yo tenga la forma puntiforme, no la valoro, porque me habla de que es una colonia muy pequeña, entonces no puedo decir si está irregular, nada más puedo decir puntiforme. Su forma es puntiforme. No puedo decir si está circular, si está filamentosa, fusiforme, rizoide o irregular. Principalmente, rizoide y filamentosa se relacionan con los hongos. También está cómo es su borde, si su borde es entero, espiculado, ondulado, filamentoso, lobulado, rizoide. La mayoría de estos, de lobulado, rizoide, espiculado, corresponden también a los agentes contaminantes como quien dice los hongos. La elevación, pues bueno, aquí cómo está la elevación de la colonia. Esta elevación puede ser plana,
puede ser acuminada, que tenga como si fuera un cerrito, plano convexa, un poco elevada, puede ser convexa, puede ser umbilicada, que tenga una pequeña supresión abajo de la colonia, o papilada, que tenga una pequeña elevación en el borde. El tamaño que yo voy a medir, pues, es en milímetros. El color, de qué color es la bacteria, si es blanca, gris, roja, beige, dorada. El pigmento, este pigmento yo lo voy a valorar en un tubo. Este es un producto de metabolismo del desecho de las bacterias y que solamente lo puedo distinguir en medios claros. La superficie, si es lisa, rugosa o granular. Si el aspecto es húmedo o seco, normalmente un aspecto húmedo se ve en la luz reflejada brillante. Si yo veo el aspecto seco, la luz reflejada va a ser color mate. En la luz transmitida, pues bueno, puede ser transparente, translúcida u opaca. La consistencia es la última que yo voy a evaluar en la morfología macroscópica, porque aquí tengo que hacer el uso de mi asa bacteriológica. Y al hacer este uso de la asa bacteriológica voy a ver si la consistencia es suave o si es dura. Entonces, por ejemplo, si es butirosa, ustedes me imagino que todos han partido en alguna ocasión mantequilla. Así es esa sensación la que se siente con la colonia. O mucoide, pues así literal, como se hace luego los mocos, así se hace como hilito. Y la friable es aquella que nosotros no podemos tocar porque se anda como moviendo de un lugar a otro, como si fuera un hielito que queremos agarrar. En cuanto a la morfología macroscópica de la luz transmitida, aquí nosotros tenemos que observar a través de la colonia. Aquí tratar de ver a través de esa colonia. Si presenta una luz transmitida opaca es porque no permite el paso de la luz. Si es translúcida es porque deja pasar la luz sin permitir la completa visibilidad de los objetos observados a través de la colonia. Y si es transparente, deja pasar la luz, permitiendo ver claramente los objetos observados a través de la colonia. Y pues bueno, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues una de dos, ver a contraluz o tratar de leer encima de la placa un texto. Si yo de plano no veo ni las letras, es opaca. Si veo las letras borrosas, translúcidas, y se las puedo leer claramente, entonces es transparente. Es como pudiera hacerse esta valoración de la luz transmitida. Algo muy importante también que tenemos que valorar, pues bueno, son las hemólisis. Las hemólisis las vamos a ver en el agar sangre. Cuando es una hemólisis completa, principalmente se le conoce como beta hemólisis, y aquí está representado esta beta hemólisis porque se lisaron todos los eritrocitos. Aquí está. Si es una parcial hemólisis, sería esta, y se conoce como alfa hemólisis, y ahí pues se va a observar ligeramente verdosa porque no hay la destrucción total de los eritrocitos. Y la gamma hemólisis es cuando no tiene la capacidad de utilizar a los eritrocitos. Y esto pues sí es importante porque algunas bacterias presentan hemolicinas y nos pueden afectar. Permítanme, desactivo el micrófono. Bueno, entonces después de que nosotros hacemos una incubación de nuestros medios de cultivo, una vez que se han inoculado con la muestra, o en este caso a ustedes aquí en el laboratorio, les pasamos una cepa pura que ustedes van a revisar a las 24 horas, pues parte del diagnóstico microbiológico es observar cómo son esas colonias.
¿sí? Recordemos que cuando nosotros vemos a nivel macroscópico, estamos hablando de millones de microorganismos que están totalmente viables en un medio de cultivo, y por eso es que yo observo esa formación de colonias después del tiempo de la incubación. Bueno, entonces las diferentes cepas de microorganismos van a presentar una morfología característica, es decir, el crecimiento que yo voy a ver de manera macroscópica tengo que evaluarlo y van a ser diferentes aspectos los que voy a considerar. Ustedes pueden ver en su manual, en la parte de la descripción de la introducción, se manejan diferentes aspectos que van a ser evaluados. Entre ellos está el tamaño de las colonias, la forma, el pigmento, el borde, la elevación que van a tener, además de la consistencia, el aspecto, la superficie, qué forma tiene, y también en los medios de sangre vamos a evaluar lo que es la presencia o ausencia de la hemólisis. Y si hay presencia de hemólisis, vamos a determinar de qué tipo es, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se hace la inoculación de los medios de cultivo, como ya lo vieron en la práctica anterior, pues en los medios de sangre, nosotros cuando hacemos la estría, ¿sí?, lo que vamos a considerar es que al ir arrastrando la muestra, ¿sí?, ustedes ya saben que se va a ir disminuyendo la concentración de los microorganismos. Para poder trabajar en el diagnóstico microbiológico, nos interesan las colonias aisladas, ¿sí? Entonces, esta es una cepa pura porque todos los microorganismos parten de una misma célula, ¿sí? Las características del crecimiento entre todas ellas son las mismas. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, vamos a considerar los diferentes aspectos a evaluar. Uno de ellos es el tamaño. El tamaño se va a determinar en milímetros y para eso nos vamos a apoyar nosotros de una regla, ¿sí? Entonces, en los crecimientos de las cepas, lo que voy a hacer es considerar, ¿sí?, una colonia y a esa colonia le voy a tomar el diámetro, ¿sí? En este caso, de esta cepa de Klebsiella, pues una colonia, podemos observar aquí, una colonia está midiendo aproximadamente 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, ese va a ser el tamaño que voy a estar reportando. Va a ser en milímetros. Otra cosa que yo tengo que evaluar, ¿sí?, importante, la valoración que se va a hacer del crecimiento bacteriano en la placa a nivel macroscópico, toda la evaluación de los diferentes aspectos va a ser sobre una sola colonia. Entonces, consideremos en este caso esta cepa pura de Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, voy a hacer la evaluación de este crecimiento y bueno, voy a ver aquí, todavía son colonias muy jóvenes, son colonias pequeñas, ¿sí? Pero yo ya puedo evaluar diferentes aspectos. Uno de ellos es la forma que tiene la colonia. En este caso, pues bueno, aquí todavía el crecimiento es muy pequeño. Generalmente Staphylococcus aureus forma colonias mucho más grandes, pero es por el tiempo de incubación, ¿sí? Entonces, ahorita podemos ver un crecimiento de tipo puntiforme, es decir, las colonias están tan pequeñitas como si fueran puntilleos que se hacen con un alfiler, por eso es que ustedes pueden ver que son muy pequeñitas. Cuando están en esa forma yo no las puedo medir. Entonces se reporta el crecimiento como una forma puntiforme y el tamaño no se mide en este tipo de colonias, ¿sí? Tengo que ver el borde, es decir, cómo está sobre el agar, cuál es la forma del crecimiento. Ustedes en su manual viene una tabla donde se describen todas las características y cuáles son las modalidades que se puede presentar en cada uno de los aspectos a evaluar. Por ejemplo, cuando estamos hablando del borde, el borde puede ser entero, es decir, cómo sobresale ese crecimiento sobre el medio, ¿sí? Entonces puede ser entero, puede ser lobulado, puede ser filamentoso, como en el caso de los hongos, ¿sí?
podemos ver aquí hay un hongo y este se ve como filamentos. Entonces, propiamente, la característica de un borde filamentoso va a ser propia de los hongos. La elevación también ustedes pueden evaluar, puede ser convexa, puede ser umbilicada, si es que tiene una supresión en el centro, como por ejemplo las cepas de Streptococcus pneumoniae es una de las características que tiene. Puede ser papilar, es decir, que tiene una pequeña elevación en el centro, puede ser umbonada también. La consistencia es el último aspecto a evaluar, ¿sí? Entonces, ese me voy a esperar para reportarlo más adelante. La superficie que va a tener la colonia también tengo que estarla reportando. Si veo colonias que son convexas, ¿sí? Generalmente van a tener una superficie lisa. Y si estamos hablando de esa colonia que tiene una superficie lisa, generalmente se va a relacionar con un aspecto húmedo. Cuando estamos hablando de colonias que tienen una superficie rugosa, su aspecto va a ser mate. También vamos a evaluar lo que es la presencia de hemólisis, que como ya se los había mencionado anteriormente, lo vamos a evaluar en los medios de agar sangre. Tenemos aquí dos cepas, una de Klebsiella pneumoniae y una de Staphylococcus aureus. Podemos ver, ¿sí?, que la colonia de Klebsiella no presenta ninguna hemólisis en el medio de agar sangre, a diferencia del Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus pues tiene la capacidad de producir hemolicinas y estas van a ser enzimas que van a lisar propiamente los eritrocitos. Ustedes ya saben que en el medio de agar sangre pues vamos a tener eritrocitos que están intactos. Entonces, estas hemolicinas van a destruir lo que son los eritrocitos que están presentes en el medio y podemos observar una hemólisis. En el caso de Staphylococcus aureus es beta hemolítico, ¿qué quiere decir? Que todos los eritrocitos que están presentes alrededor de la colonia van a ser lisados por sus hemolicinas. Entonces vemos estos halos transparentes y por ello es importante que cuando ustedes hacen la estría en cuadrantes, aprovechen y hagan esas incisiones en el medio para poder visualizar de manera más clara y más definida el tipo de hemólisis que puede presentar un microorganismo. Podemos compararlo con un fondo blanco, ¿sí? Entonces, creo que aquí se evidencia un poco más lo que es la hemólisis, ¿sí? A diferencia de Klebsiella, que no se observa una hemólisis ahí. Entonces, los tipos de hemólisis, ustedes ya lo vieron en clase, tenemos una hemólisis alfa, beta y gamma. Cuando es completa, como la de Staphylococcus aureus, estamos hablando de una hemólisis beta. Todos los eritrocitos se lisan. Y los lisa porque pues también son factores de nutrientes que le van a servir a la bacteria para poder desarrollar. Tenemos una hemólisis que es parcial, ¿sí? En ese caso vamos a observar un halo verde, ¿sí? Y vamos a hablar de una hemólisis incompleta. Bueno, entonces esta es otra característica que voy a evaluar. Obviamente no voy a poder reportar una hemólisis en un medio que no sea sangre. Si estoy hablando de hemólisis, debe haber por fuerza eritrocitos. No puede ser en un agar chocolate porque los eritrocitos en agar chocolate, cuando ustedes hacen el calentamiento propiamente es el propósito, romper los eritrocitos. Y en el caso del agar sangre, pues tenemos los eritrocitos intactos. La consistencia, les mencionaba yo, es el último aspecto a evaluar. Entonces, si yo considero de aquí una colonia, a esa colonia le voy a hacer toda la evaluación. Si no puedo tomar un aspecto de una y después la evaluación de otra, la consistencia de otra, no. Es sobre una colonia sobre la que hago toda la evaluación. Bueno, entonces, para hacer la evaluación de la consistencia, necesito tomar con el asa bacteriológica, pues ese aspecto. Entonces, antes que todo, ustedes ya saben, hay que esterilizar el asa hasta rojo vivo. Esperamos unos segundos a que se enfríe. Y entonces, sobre la colonia que yo elegí y que estuve haciendo la evaluación,
pues voy a tocar con el asa bacteriológica y voy a ver cómo es esta consistencia. Si la consistencia de la colonia, al yo palparla con el asa bacteriológica, la siento dura, pues así se va a reportar, dura. Hay otra forma que puede ser butirosa. Cuando nos referimos a una consistencia butirosa, que sería el caso de esta colonia, estamos hablando de una consistencia como si fuera de mantequilla. Mucoide, hay ciertas especies bacterianas que tienen una consistencia mucoide. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo tomo la consistencia, ¿sí?, y toco la colonia, estas colonias, ¿sí?, sueltan así, al levantar yo la asa bacteriológica, se viene un hilito de la colonia. Y estoy hablando de una colonia, ¿sí?, que tiene un aspecto mucoide. Otro aspecto a evaluar también es lo que es la luz reflejada y la luz transmitida. Cuando estoy hablando de luz reflejada, es que yo voy a tener una fuente de luz arriba de mí y voy a ver qué tanto esa colonia que yo estoy evaluando tiene la capacidad de reflejar la luz. Y entonces voy a decir, en función de ese aspecto, si esa colonia es brillante, es decir, que refleja la luz de la fuente luminosa, o que no la refleja y por lo tanto lo voy a estar reportando como una colonia mate. En los medios que son transparentes me sirven para, entre mis ojos y una fuente luminosa, evaluar qué tanto pasa la luz por la colonia. Obviamente eso yo no lo puedo evaluar en un medio que no es transparente, ¿sí? Entonces, lo que es la luz reflejada es qué tanto va a pasar la luz a través de la colonia. Entonces, estaremos reportando, dependiendo de esa característica, si la colonia es transparente, si es translúcida o si es opaca. Les comentaba que lo que es la evaluación del pigmento, el pigmento propiamente se refiere a productos del metabolismo microbiano que van a difundir en el agar, es decir, son hidrosolubles. Recuerden que ustedes prepararon o van a preparar los medios de cultivo en base a agua. Entonces, si ustedes observan, ¿sí?, este microorganismo está creciendo en el mismo medio de cultivo. Este medio de cultivo es un agar nutritivo. El medio también para este microorganismo es un agar nutritivo. ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, este microorganismo, en este caso esta Klebsiella, pues no produce pigmento. Aquí tenemos una pseudomonas aeruginosa y la característica que tiene este microorganismo es que va a producir pigmentos en el agar. Obviamente esto lo voy a reportar en medios que son transparentes, no en agar chocolate ni en agar sangre. Muy bien. Entonces, esa parte sería para la morfología colonial. Ustedes ya fueron viendo ahí cómo les explica la maestra, qué es lo que se tiene que ir poniendo en cada uno de ellos. Y pues bueno, esto lo va a ir dando propiamente la experiencia. Ustedes pues ahorita están en el proceso de aprendizaje, pero ya propiamente después van a ir aprendiendo. Bien, ahorita, déjenme ver dónde está el Meet. Trabajo. Ahorita vamos a realizar otra actividad que pertenece a la sesión. Nada más déjenme ver, creo que siguieron poniendo presente. Permítanme. Bien.
Entonces, ahorita lo que van a hacer va a ser un pequeño examen. El examen se va a contestar por el vía de, en este caso, de correo institucional. Tienen 5 minutos para enviarlo y al final le van a tomar una captura a donde les dice gracias por su respuesta y en el apartado donde viene, que ahorita voy apenas a activarlo, ahí van a subir ustedes su foto. Esa foto puede ser, la foto es en realidad la captura de pantalla o convertirlo a PDF, pero tienen que subirlo, por favor. Entonces, tiene que ser con correo institucional. Van a ser las 3:29, son las 3:29. Vamos a quedar que sean las 3:30 y tendrían hasta las 3:35 para enviarlo. Ya les acabo de enviar el link. Por favor, contéstenlo. Posteriormente, una vez que pasen esos 5 minutos, ya no se van a aceptar respuestas. Entonces, contesten por favor ese link y se mantienen en la videollamada para darle